Señor presidente del Congreso, señores miembros de la mesa directiva, señoras y señores congresistas, me dirijo también a la ciudadanía que contempla este acto. Los órganos electorales nos encontramos convocados por el Congreso para expresar nuestro parecer sobre las propuestas de adelanto de elecciones en esta coyuntura. Nosotros encabezamos órganos que no son políticos, sino organismos técnicos, que existen por mandato constitucional, cuyos límites de actuación también están previstos en la ley. Y es bueno recordar además que hemos sido auditados por los expertos internacionales, europeos y americanos, sudamericanos digo, con el resultado positivo. Digo esto porque nosotros tenemos ahora entre manos un problema que tiene que ver con el debido proceso. Estamos nosotros llanos, porque nosotros no nos corresponde señalar fechas de convocatoria ni cosa por el estilo, ese es papel que le corresponde al Ejecutivo y las modificaciones normativas al Congreso. Nosotros no hacemos esas modificaciones. Nosotros estamos llanos al adelanto de elecciones. Si así lo dispone el Parlamento y así lo manda el Poder Ejecutivo, nosotros ejecutaremos esas elecciones. Pero el tema aquí, ya no solo para los abogados, porque los congresistas conocen sobre todo este tema muchísimo, el debido proceso. El debido proceso es el conjunto de actos con fases y subfases que con los tiempos señalados por la ley se tienen que ejecutar para tramitar algo y terminar con el resultado que corresponde. Ni el Jurado Nacional de Elecciones, ni la OMPE, ni RENIEC deciden el resultado electoral. El resultado electoral lo deciden los votantes, los electores. Por eso es que nosotros invocamos a los electores que piensen bien su voto, que razonen bien el destino de su determinación de sufragio. Ese debido proceso, señor presidente y señores congresistas, no lo señala el jurado, no lo señala la OMPE, no señala RENIEC. El debido proceso está previsto en la Constitución y en las leyes, algunas de las cuales son leyes orgánicas. Y así como acá lo ha señalado el señor ministro que me ha antecedido, el padrón electoral se cierra 365 días antes de la elección. Pero a partir de la convocatoria han de transcurrir un conjunto de pasos, fases y subfases del desarrollo del proceso, como cualquier proceso, el proceso educativo, el proceso de fabricación de algo, hasta incluso el proceso del embarazo y el nacimiento. Antes del término no va a ser posible un concebido vivo. No se trata de apurar la realización de para hacer un parangón natural de este parto. Se trata, señor presidente, de organizar todo de acuerdo a las fases y subfases que prevé la ley. 270 días antes de las elecciones es la fecha límite de convocatoria. Ahí tiene que hacerse la convocatoria. O sea, hay que partir de atrás hacia adelante. Hay que señalar la fecha de elecciones y contar hacia atrás, 270 días. 240 días antes de las elecciones, de la fecha de elecciones, el padrón electoral debe ser remitido al Jurado Nacional de Elecciones
y 220 días antes de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones aprueba el padrón electoral. Y aquí viene el fenómeno de las elecciones primarias, que no estaba contemplado en la ley electoral. La Constitución no planteó las primarias, pero que es ahora una exigencia de la democracia. Las elecciones primarias que están establecidas en la norma ahora, ¿no?, tendrían que producirse 200 días antes del proceso electoral para la presentación de precandidatos. El sorteo de miembros de mesa, 35 antes después de la aprobación del padrón. La fecha límite para resolver las tachas y exclusiones por declaraciones juradas de hojas de vida, 115 días antes de la elección. El día de las elecciones primarias tendría que ser 84 días antes de la elección general. La fecha límite para la publicación de resultados de las elecciones primarias, 55 días antes de la elección general. Y la fecha límite para presentación de las listas de los candidatos que resulten, desde luego, ya de las primarias, 45 días antes de la elección. La fecha límite para resolver las exclusiones por dádivas, 30 días antes de la elección, y el día de las elecciones generales, consecuentemente, es aquel desde el cual hemos partido. ¿Y se acabó? No, no se acabó, porque viene la posibilidad de la segunda vuelta, la segunda vuelta para la fórmula presidencial. Y esta segunda vuelta tiene que ser 30 días después de la proclamación. Y después de estos 30 días se acabó. No, pues, porque tenemos que resolver seguramente las tachas, las nulidades que plantean los que no estén de acuerdo con el resultado electoral. Entonces, todo este conjunto de fases y subfases integran el debido proceso electoral. Y no se puede recortar el proceso electoral por días o por semanas a voluntad, porque perjudicaríamos el desarrollo de elecciones de calidad. Nosotros hemos presentado este esquema de cronograma electoral de elecciones generales con primarias a la comisión que preside el señor Guerra García, sin indicar fechas de elección, porque se puede acordar. La fecha de elección la pueden acordar, pueden proponerla, pueden decidirla, en fin, por quien corresponde decidirla. Pero lo que no podemos hacer es dejar de cumplir el debido proceso electoral. El riesgo de no cumplirlo es tener cualquier resultado, y es más, un resultado que no sea aceptado, ¿no?, que sea considerado fuera del marco de las elecciones libres, justas y democráticas. Necesitamos, por tanto, trabajar el tema no con pausas y con dilaciones, ni tampoco con prisas, sino con la serenidad suficiente para realizar un trabajo bien hecho. Así que cualquiera que sea la fecha que se determine, está sobre el tapete el tema de las fases y subfases del proceso, del debido proceso electoral, para que ustedes puedan determinar en representación del pueblo peruano lo que corresponde, lo que compete, lo que es mejor para el país. Creo que no se podría recortar las fases tan alegremente como disponer, por ejemplo, que hubiera, en otros términos que no son necesariamente los electorales, sino más bien naturales, que la tifoidea de 15 días de descanso y de tratamiento tenga un tratamiento solo de 7 o de 5. Esos son procesos naturales. Bueno, este es un proceso no natural, este es un proceso jurídico, un proceso electoral universalmente pautado. Vuelvo a repetir, el Jurado Nacional de Elecciones
no tiene inconveniente alguno, porque es el Parlamento el que tiene que señalar finalmente, hacer las modificaciones constitucionales para facilitar la realización de las elecciones. Pero estos términos que he señalado están en la ley, no son invención del jurado ni imposición del jurado. Estamos sometidos a esos términos para tener una elección de calidad. Y eso, señor presidente, es todo por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Gracias.